Vamos a resolver este triángulo conocido un ángulo B, 70 grados y dos lados, A y C, cada uno que mide 10 unidades. Entonces lo primero que trataríamos de hacer para resolver este triángulo es quizá probar si la ley de senos nos sirve. La ley de senos no nos sirve, que miremos que aquí tenemos un ángulo, tenemos lado y lado, y aunque hay un caso para ley de senos con ángulo lado a lado, el ángulo tiene que tener el opuesto conocido, el lado opuesto. Miren, no tenemos el lado B. Si este es el ángulo B, no conocemos el lado opuesto. Vamos a representar por un momento gráficamente esta situación. Pongamos que este es nuestro triángulo. Y aquí tenemos entonces el vértice A. Aquí el vértice B y aquí el vértice C. Tenemos este ángulo que mide 70 grados, voy a ponerlo por aquí, y tenemos los lados. Recuerden que el opuesto al vértice B lo llamamos B, el opuesto al vértice A lo llamamos A y el opuesto al vértice C lo llamamos C, todos en minúscula obviamente porque son los lados. ¿Qué tenemos? Tenemos, y voy a encerrarlo en otros colores, tenemos AC y tenemos AA. Miren, tenemos un ángulo comprendido entre dos lados. Cuando tengamos un ángulo comprendido entre dos lados, no utilizamos el teorema del seno, la ley de seno, sino que utilizamos el teorema del coseno. Y de hecho, aquí lo tenemos enunciado en la parte superior del tablero. ¿Cuál deberíamos utilizar? Miren, si tenemos el ángulo B y tenemos A y C, lo que tenemos que encontrar, o lo que podemos encontrar siempre es el lado opuesto al ángulo. En este caso, el lado opuesto al ángulo es B, entonces tenemos que utilizar esta fórmula. Vamos a utilizarla para que encontremos entonces a B. Tenemos que B cuadrado es igual a al cuadrado, en este caso 10 al cuadrado, más C al cuadrado, mírense aquí, 10 al cuadrado, menos 2 veces B por C, A por C, 10 por 10, 2 veces 10 por 10, por el coseno del ángulo que se opone a este lado B. El que se opone al lado B es 70 grados. De aquí B cuadrado va a ser igual 10 al cuadrado, y 10 al cuadrado son 100 y 100, entonces vamos a tener 200. Aquí vamos a tener 10 por 10, 100 por 2, 200 también, menos 200, coseno de 70 grados. Si resolvemos esto en una calculadora, nos va a dar aproximadamente 131.6. Aquí redondeamos, pero mucho cuidado, que obtuvimos fue B cuadrado y a nosotros nos interesa encontrar esa B, entonces sacamos raíz cuadrada a ambos lados. B va a ser necesariamente la raíz de 131.6, obviamente la raíz positiva. Todo número tiene dos raíces, positiva y negativa. En este caso solo va a tener positiva porque estamos hablando de una distancia. Entonces aquí nos da que B, también redondeado, es 11.5. O sea que ya encontramos a B. Vamos a escribirlo por aquí. B va a ser igual a 11.5. ¿Nos está haciendo falta qué? El ángulo A. Miren, ya encontramos a este B, nos está haciendo falta este ángulo y este ángulo. Para encontrar los ángulos, en un video anterior habíamos dicho que con la ley de senos ya sí lo podemos utilizar. Es un poco más simple, pero aquí vamos a mostrar que también con el teorema del coseno podemos encontrar el ángulo. Entonces vamos a hacerlo. Entonces, ya que tenemos B, podemos encontrar el ángulo, de hecho cualquiera de los dos que queramos. Podemos utilizar o la ecuación que tenemos aquí arriba o la ecuación que tenemos aquí abajo. Vamos a utilizar la ecuación que tenemos arriba, y es que A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado menos 2 veces B por C coseno de el ángulo A, que va a ser nuestra incógnita. Entonces tenemos aquí A cuadrado, voy a tenerlo así, 10 cuadrado, va a ser igual a B al cuadrado. Miren, B al cuadrado es ¿qué? 11.5 al cuadrado más C al cuadrado, pero miren que C vale también 10, entonces va a ser 10 al cuadrado menos 2 veces B, que es 11.5, que ya lo encontramos, por C, que es 10, por el coseno del ángulo A, que es la incógnita. Miren, de aquí este 10 cuadrado y este 10 cuadrado lo puedo cancelar, restamos a ambos lados 10 cuadrado, y puedo pasar este 2 por 11.5 por 10 por coseno de A, que está negativo, al otro lado a sumar, o sea que nos va a quedar 2 por 11.5 por 10 por el coseno del ángulo A igual a 11.5 al cuadrado. Miren, simplemente pasamos esto a este lado. Entonces ahora
dividamos a ambos lados por 11.5. Al dividir por 11.5 este se anula, porque 11.5 entre 11.5 da 11.5, da 1, perdón, y 11.5 al cuadrado dividido 11.5 pues se quita el cuadrado. De esta forma nos queda que 2 por 10 por coseno del ángulo A es igual a 11.5. Pasemos el 2 y el 10 que están multiplicando a dividir. O sea que nos va a quedar despejado de una vez. El coseno del ángulo A va a ser igual a 11.5 dividido 2 por 10. Y esto es lo mismo en realidad que dividir a 11.5 entre 20. Pero a nosotros no nos interesa solo esta operación. En realidad nos interesa es encontrar el ángulo A. Y para encontrar el ángulo A, pues calculamos el coseno inverso de ese cociente. O sea que vamos a tener, y voy a ponerlo por aquí inclusive en otro color para que lo veamos mejor, que el ángulo A va a ser igual al coseno inverso de este cociente entre 11.5 y 20. Si hacemos esto en una calculadora, vamos a obtener que eso es 54.9 grados. Ahora la pregunta es, ¿será que este es el único ángulo que podemos obtener? Recuerden que la calculadora solo nos da un inverso. Habrá otro ángulo tal que al hacer este cociente 11.5 entre 20 y calculemos el coseno inverso o cuyo coseno mejor sea 11.5 entre 20. Seguro que sí. Lo que pasa es que como este valor es positivo, el coseno, recordemos, solo es positivo ¿en qué cuadrantes? En el primero y en el cuarto cuadrante. O sea, si tenemos aquí los ángulos ubicados en este eje, aquí son positivos y aquí también son positivos los cosenos. O sea que si encontramos otro ángulo cuyo coseno sea 11.5 entre 20, va a estar en este cuadrante, y en este cuadrante se pasa, miren, de 180, y si se pasa de 180 no tiene sentido encontrar ese ángulo, porque recordemos que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180. O sea que si tenemos un ángulo mayor que 180, pues ni siquiera vamos a tener un triángulo. O sea que no nos preocupamos por eso. O sea, encontramos, atención, solo un ángulo que satisface el problema. O sea que finalmente podemos concluir que el ángulo A solo puede valer 54.9. Recuerden que este análisis lo hacemos para quienes vienen viendo nuestra serie de videos, porque cuando hacíamos la ley de senos podíamos encontrarnos con varias soluciones. De hecho, eso no sucede cuando utilizamos el teorema del coseno. O sea, cuando tengamos un ángulo entre los dos lados que lo forman, nunca vamos a tener múltiples soluciones. Entonces, quitemos esto de aquí. Aquí tenemos entonces que el ángulo A es 54.9. Volviendo a lo que les acabo de decir, no vamos a tener múltiples soluciones en este caso, por lo cual ni siquiera nos tenemos que preocupar siempre por hacer esa verificación que acabamos de hacer. Simplemente se las hice para que quedara claro que era imposible encontrar otro ángulo tal que el coseno fuera ese cociente y que satisfajera que fuera un triángulo, ¿cierto? Ahora nos queda faltando el ángulo C, pero es que encontrar el ángulo C se hace muy simple, porque recordemos la suma del ángulo A más el ángulo B más el ángulo C necesariamente es 180 grados, de donde podemos decir que el ángulo C es 180 menos el ángulo A menos el ángulo que ya tenemos B, ¿cierto? Y aquí vamos a tener que es 180 menos A, 54.9, menos B, que es 70 grados, y esto nos da entonces 55.1. Voy a escribirlo aquí, 55.1 grados. Entonces tenemos el ángulo C igual a 55, a tratar de escribirlo aquí, ahora sí mejor, 55.1 grados. Entonces ya tenemos resuelto todo el triángulo. Miren, partimos y devolvámonos a la figura. Teníamos este ángulo de 70 grados, teníamos este lado y este lado. Entonces cuando tengamos el ángulo comprendido entre dos lados, utilizamos el teorema del coseno y no el del seno, porque de hecho no tenemos el opuesto, y para usar el del seno tendríamos que haber tenido el opuesto. Aquí la incógnita es el opuesto a este ángulo, entonces podemos utilizar esta fórmula, la que marcamos con esta flecha inicialmente. Encontramos AB, luego de que encontramos AB lo utilizamos en esta ecuación para encontrar el ángulo A, y el ángulo C si lo encontramos simplemente con la suma de ángulos igual a 180. Los invito entonces a que continúen viendo nuestra serie de videos donde vamos a continuar resolviendo ejemplos de la aplicación o uso del teorema del coseno.